Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Este es un mensaje de Iglesia de Cristo Llamados a Conquistar, Ministerios Ebenecer, Oregón. Hoy me encuentro en Corros. Visítanos en Iglesia de Cristo Llamados a Conquistar, Ministerios Ebenecer, Oregón. Nos congregamos todos los viernes y domingos. Para más información, llámanos o visita nuestra página web. Te invitan los pastores Mario y Luz Rivera y la congregación de Iglesia de Cristo Llamados a Conquistar, Ministerios Ebenecer, Oregón. Clamaré tu misericordia. Aleluya. Jesús. Gracias, Jesús. Bendito sea Dios. Gracias. Amén. Gloria a Dios. Dele palmas al Señor. Voy a invitarlo que salude a su hermano. Busque 2, 3 hermanos. Perdón si se sentó. Lo invito a que se ponga de pie para que busque a alguien y lo bendiga. Busque unas 2, 3 personas. Dame la mano y mi brother serás. Dame la mano, dame la mano, dame la mano y mi sister será. Gloria al Señor. Amén. Bendito Dios. Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Que nos da la vida y nos da la fuerza para seguirlo buscando con todo nuestro corazón. Amén. ¿Ya vio quién tiene a su lado? ¿Le cae bien? Ya ve que aquí los invitamos que si no le cae bien el que tiene a su lado se puede cambiar de lugar. Pero yo sé que es buena gente, ¿verdad? Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, queremos aprovechar el tiempo para entrar de lleno al tema que el Señor pues, nos ha permitido venir desarrollando por varias semanas. Pero antes quisiera hacer una oración para que sea el Espíritu Santo el que nos dirija y nos pueda ayudar a darnos a entender, a exponer lo que ya pues el Señor en nuestro corazón nos dio. Gracias, gracias. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor amado, por darnos la oportunidad de estar sentados alrededor de una mesa, donde espiritualmente también estamos, Señor, y donde tú eres la cabeza principal de todos los que hemos sido invitados a ser parte, y donde tú nos sirves el alimento que necesitamos. Te damos a ti la gloria y la honra, Señor amado, por tantas cosas buenas que tú has hecho en nuestra vida, que nuestro corazón está lleno de gratitud. Gracias, Jesús, por todo lo que tú haces en nuestra vida. Te damos desde ya la gloria y la honra y te suplicamos que esta palabra pueda ser recibida en la buena tierra del corazón de cada uno de mis hermanos y que pueda dar los frutos al 100%. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén, amén. Bien, pues ya sabe usted que estamos desarrollando el tema, el misterio de la iniquidad, y que es el mismo Señor el que nos ha dado esta temática por su Espíritu. No tenemos un programa temático anual, quiero pues decirlo para poder de esa manera glorificar al Espíritu Santo. De tal manera que los temas que decidimos abordar son porque el Señor inquieta nuestros corazones y porque hay una necesidad que nosotros estemos familiarizados también de ciertos temas debido a la cercanía de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y entonces antes que Él aparezca es necesario conocer cosas de lo que el Señor quiere y espera que nosotros respondamos en la base de que estamos conociendo de ello. Y el tema, el misterio de la iniquidad, es de mucha importancia porque juega un papel
en toda la historia humana y también pues bíblica, porque de ahí lo estamos considerando y de ahí estamos poniendo las bases. De tal manera que hoy vamos a tocar la séptima parte de esta temática, pero nos vamos a enfocar más que todo hoy en hablar de lo que es el código de la iniquidad. Al decir que es un código, pues mi intención es decir que es algo que está encriptado en los genes y en los cromosomas del ser humano. Y para poder pues llegar a comprender cómo opera, en primer lugar vamos a tratar de desarrollar puntos enfocados en primer lugar en la complejidad de la transferencia de la iniquidad. Digo complejo porque nosotros ni siquiera podemos ver por dentro con ojos físicos, no tenemos ojos físicos, espirituales sí. Cuando nosotros nos autoexaminamos es figura de tener ojos espirituales para que de esa manera podamos ver nosotros los niveles de iniquidad que hemos heredado de nuestros progenitores. Entonces por eso hablar de la complejidad de la transferencia de la iniquidad es de suma importancia. También dentro del mismo tema vamos a explicar o vamos a poner algunos ejemplos bíblicos de transferencia genética y epigenética, que son dos cosas diferentes pero que van íntimamente relacionadas. Y vamos a darle como un pincelazo para dejar más adelante otro espacio y poder explicar más ampliamente, pero el pincelazo va a ser hablar un poco del espíritu generacional en la epigenética, el espíritu generacional en la epigenética. Ahora, a manera de refrescarle a usted la mente, porque esta es la base que estamos utilizando, quiero nuevamente rápidamente hablar de los perfiles de la iniquidad. Dije que estamos utilizando 5 perfiles, desde dónde viene y dónde va a culminar. En primer lugar, hablamos de la parte preexistencial y es cuando esta parte que ya abordamos en el primer tema nos permitió ver quién era esta entidad místicamente femenina y que se rebela contra el orden de Dios y contra el mismo Dios, de tal manera que se autoproclama la reina del cielo, y por eso Jeremías hace mención de la reina del cielo y cómo esos nombres, esa reina del cielo toma nombres en épocas y en culturas que la misma Biblia lo enseña, ¿verdad? Habla de algunas entidades místicas femeninas y que son representaciones de ella. Luego hablamos del espíritu de la iniquidad, que es parte del mundo de los espíritus, está en una estructura espiritual y cómo es como el preparador del camino, así como Jesús tuvo un preparador de su camino, que fue Juan el Bautista. El mundo espiritual tiene también un preparador y es el espíritu de iniquidad. Este espíritu de iniquidad es el que influencia, es el que trabaja la mente, el corazón, el alma, el cuerpo y el espíritu de las personas, a manera que las personas cometan pecado de iniquidad. Note usted que ya al hablar de pecado de iniquidad estamos hablando del tercer perfil. Y entonces se convierte en un estado en la persona. Ese pecado de iniquidad, ya estando presente en nuestros ancestros o en los progenitores, entonces se transfiere a la siguiente generación en el concepto de lo que es una herencia ancestral, y es el punto que estamos tocando. Ahora, el punto que estamos tocando, la herencia ancestral, es de suma importancia, mis hermanos, que le prestemos atención, porque lo que va a hacer es, en primer lugar, si nosotros no hemos trabajado los niveles de iniquidad heredados de nuestros padres, de nuestros progenitores o ancestros, significa que va a elevar más el nivel que tengamos, si no lo estamos trabajando en orden de reducirlo. Al ser así, de que existe mayor influencia ancestral de iniquidad en nosotros, eso va a hacer que la persona que lo sufra o lo tenga, creyente o no, pero lo que a mí me preocupa más como ministro
y la razón por la que estamos enseñando es que nosotros como ministros no estemos haciendo nada, nosotros como pueblo no estemos haciendo nada en orden de reducirlo, y que creamos que sin importar qué influencia de iniquidad haya en la vida de uno, creer de que vamos a ser arrebatados. Y ese es el peor engaño. Lo que va a significar entonces es que en el mayor nivel de iniquidad que exista en el creyente, esa persona lo que va a hacer es que ya está preparada en su mente, en su corazón, en su cuerpo y en su alma para quedarse al arrebatamiento, mejor dicho, para quedarse a la tribulación, y entonces va a ser víctima del inicuo, que es la manifestación física del anticristo, quien va a estar ejerciendo grande influencia en los primeros 3 años y medio de los 7 de la tribulación. En otras palabras, el que tenga mayor nivel de iniquidad es candidato para que tenga de una o de otra manera que ver con el anticristo, el inicuo. Y por eso es importante esto. Ahora, el tema quiero resaltar de que es de suma importancia entender cada vez que podamos más de los ancestros. Porque si hacemos nosotros un resumen, una reseña de lo que, no reseña, sino que un resumen tendría que ser de cómo la genética ha jugado un papel y ha sido blanco también a través de toda la historia, y que la Biblia lo deja ver, nos damos cuenta entonces de que el enemigo sabe los daños que puede causar en la genética del ser humano. Y por esa razón que la Biblia nos permite a nosotros ver como ese recorrido histórico, desde cuándo en el plano humano se puede ver el ataque a la parte genética de la creación humana. Por ejemplo, veámoslo así, en el principio se contaminó la genética espiritual, y esto lo vemos en Romanos capítulo 5, verso 12. Mire el pasaje tan sencillo que hemos leído muchas veces y que podemos ver que tiene que ver con la contaminación genética espiritual. Por ejemplo, Romanos 5:12 dice: por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, está hablando de Adán, aquel que falló en el huerto, y la muerte por el pecado, primero entró el pecado en el mundo por un hombre, y la muerte por el pecado, o sea, consecuencia, media vez el hombre cayó en pecado, dice la Biblia que activó la muerte por causa del pecado. Y luego dice, así también la muerte se extendió a todos los hombres hasta el día de hoy, porque todos pecaron. Entonces, si se extendió la muerte a todos los hombres, está hablando aún a nosotros que ni siquiera habíamos nacido. Qué interesante, ¿verdad? Media vez pecó el hombre en el huerto, por el hombre entró el pecado y por el pecado la muerte. Está hablando de hace 6,000 años aproximadamente que sucedió eso, ¿verdad? Y entonces dice de que ya Dios hace una declaración, bíblicamente lo estoy diciendo, dice, y así se extendió la muerte a todos los hombres porque todos pecaron, y ahí no se incluyeron a nosotros. Sin haber nacido, el Señor dice, son pecadores por causa de la herencia ancestral. Gracias a Dios vino Cristo, ¿verdad? Que rompió con eso. Sin embargo, nosotros estamos trabajando con los vestigios que hayan caído, que hayan quedado de esa herencia. Nosotros ya no somos herederos directos de Adán, de ese Adán que pecó, porque el Señor rompió con eso. Pero sí puede existir vestigios de esa contaminación, que es lo que estamos trabajando y por qué es importante conocer más de eso. Ahora, segundo punto, después de ese, Romanos capítulo 5:2 y del primer punto, el segundo es, se continuó con la mezcla de la genética humana. Primero, note usted, la contamina, y después viene otro intento, según Génesis 6:4, y lo que se da para afectar la genética fue una mezcla. Según Génesis 6:4 dice, y habían gigantes en la tierra en aquellos días y también después, cuando los hijos de Dios
se unieron a las hijas de los hombres y ellas dieron a luz hijos. Estos son los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Génesis 6 deja ver que hubo una estirpe angelical. Por eso en el hebreo dice los Bana Elohim. Vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y escogieron entre ellas y cohabitaron con ellas. Tuvieron una relación de carácter pues sexual, ¿verdad? Y ellas quedaron embarazadas y dieron a luz hijos, que la Biblia dice estos son los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Y claro que como no me quiero enfocar quiénes eran, según el hebreo está hablando que estos eran los gibores, según el hebreo, los gibores del Olam, y dice que eran hombres de renombre. Busquemos la palabra renombre, lo que quiere decir, se me escapó. Pero Nafal dice que renombre es Nafal. Ok, entonces viene de Nefelim, ¿verdad? Está hablando que eran seres, el fruto de esa unión fueron hijos híbridos. Entonces, al ser híbridos, se entiende que era una mezcla de naturaleza, el resultado de una mezcla de naturaleza. Mujeres humanas con seres divinos dieron a luz una raza híbrida, y de ahí viene que eran gigantes, eran de estatura superior, con características y cualidades que sobrepasaban al ser humano, aún de tamaño sobrepasaban. Entonces aquí estamos viendo una mezcla genética. Primero, era una contaminación genética, Romanos 5:12. Segundo, una mezcla genética, 6:4. Ahora, vamos al punto 6. En el presente ya es posible la manipulación genética. Ya es posible. Pero siempre volvemos a ver a lo genético. Hubo un científico y médico, creo que del oriente, de oriental, un chinito, que él manipuló la genética y desarrolló una criatura con características específicas que él intencionalmente quiso, ¿verdad? Entonces quiere decir de que ahora se manipula, ya es comprobado, de que si alguien quiere, quiero que mi niño tenga ojos azules, antes de que nazca se puede trabajar esa genética. Ahora también ya podemos ver nosotros, por ejemplo, de que la clonación, pues, ¿verdad? Ya es un hecho. No solamente se hizo una prueba con unas ovejitas, sino que con el transcurrir de los tiempos se ha hecho con varias clases de especies de animales. Se ha clonado caballos, se han clonado chimpancés, etcétera. Y entonces quiero decir que si lograron con algunas especies que frecuentemente se utilizan incluso como estudios para buscar soluciones o dar una medicina para el ser humano, si lo hicieron con eso, quiere decir de que ahorita ya es un hecho, y no lo podemos negar, ya es un hecho, ya existe la clonación. Claro que la opinión pública no la ha dado a conocer porque es un debate muy fuerte, es un debate fuerte si se diera a conocer, pero ¿qué sabemos nosotros a cuántos humanos ya los clonaron bajo de agua, como decir, en privado, en secreto? Solo imagínese que de repente aparezca uno que se parezca a usted. Qué tremendo, ¿verdad? Y entonces, si con uno suficiente, hombre, ¿para qué dos de usted, verdad? Entonces, ya existe. Pero ¿por qué le menciono esto? Porque vemos nosotros que es directo el ataque a lo genético. Cuarto punto, lo que nos queda a nosotros. Pero aquí hay algo importante también que tenemos que decir. Según Judas 1:9, Judí, le puse ahí, es Judas, ¿verdad? Perdón, me equivoqué, usted lo corrige. Ahora, si se hiciera una clonación humana, tenemos que tener bien claro que ese clonado no va a ser una persona
igual que usted. ¿Cómo así? Porque usted nació a través de un proceso típico, normal, ¿verdad? Tuvo que haber un hombre, una mujer, que un día se unieron en una relación y que ella estaba en la condición y posibilidad de ese día, ¿verdad?, de ovular, de tal manera que cuando el esperma entró, se pudo fecundar durante 24 horas para convertirse en cigoto. Las primeras 8 semanas vino a ser, pues, lo que dice la Biblia, un golem, un embrión. Sobrepasó las 8 semanas, se convirtió en un feto y así sucesivamente. Típicamente la mujer quedó embarazada 9 meses, 10 días, dio a luz. Ok, ¿por qué le menciono todo así en resumen ese proceso? Porque desde el instante que se es concebido, en ese momento entra el espíritu y entra el alma. Y hay pruebas también de que los mismos científicos han hecho que en el momento de la concepción, en ese momento hay un luzazo. Yo tengo el video, creo que lo vimos la vez pasada, hay una luz. Y la Biblia dice en Proverbios que lámpara del Señor es el espíritu del hombre que todo lo escudriña, dice el libro de Proverbios, hablando del espíritu humano, que es una lámpara, que es una luz. Entonces eso significa de que en ese momento de la concepción ahí hay espíritu y como consecuencia hay alma también, porque el espíritu y el alma van íntimamente relacionados. Entonces, desde el momento de la concepción hay una criatura, hay un ser, hay una vida, hay una existencia que tiene espíritu, alma y que solo lo que le hace falta es la formación del cuerpo. Esto contradice, y este es otro tema también, a todas las teorías de los científicos acerca del aborto también, ¿verdad? De los que están a favor del aborto, diciendo de que es solamente un producto, que todavía no tiene vida, etcétera, que está en desarrollo. Mentiras, si el espíritu y el alma entran en el momento de la concepción, y eso está comprobado científicamente también. Ahora, ¿por qué le explico esto? Porque el problema es que si hay una clonación, como todo se hace fuera, ¿verdad? Lo que es la fertilización in vitro, digamos, de ahí también es otro tema, porque en ese momento se puede manipular las células mientras están en el proceso de multiplicación y luego hacer todo el proceso, que no es el tema, por supuesto, por eso no me quiero entretener mucho en eso, pero que cuando ya lograron llevar a la célula por lo menos al número 500 de la multiplicación, por decirlo así, entonces ya eso lo inyectan de nuevo en la mujer para que el cuerpo lo siga procesando, pero en ese momento no hay espíritu. No hay espíritu, porque el espíritu lo da Dios. Las clonaciones no puede haber espíritu porque el espíritu lo da Dios. Y entonces ahí es lo que dice Judas 1:19, dice: estos son los que fomentan las discordias, hombres animales sin espíritu. Otra versión dice sin el espíritu, y está poniendo la letra EL en minúscula, no EL mayúscula, porque no está hablando ni de espíritu en mayúscula, porque no está hablando del Espíritu Santo, sino que está hablando del espíritu humano, que está diciendo que en los últimos días van a haber un grupo, una generación de hombres que no van a tener espíritu humano. Entonces, ¿quiénes son? Son seres clonados, ¿me entiende? Que no tienen espíritu. Y como nadie puede vivir sin espíritu aquí en la tierra, cuando es el proceso natural de la concepción de un ser, Dios lo da y tiene el espíritu humano. Pero como nadie puede vivir en la tierra sin espíritu, entonces quien le va a dar espíritu a estos que no fueron concebidos normalmente es el mismo reino de las tinieblas. Les va a dar un espíritu inmundo, que es un espíritu de un humano que murió irredento, sin conocer a Cristo. Entonces va a entrar un espíritu inmundo a ese cuerpo. Va a tener espíritu, pero no de Dios. O puede tener un demonio, lo que Satanás decida dar. Bien, entonces con estos 4 puntos vemos que el ataque siempre ha sido a lo genético. Ahora, ¿qué es lo que nos queda? La restauración de la genética en nuestra vida, y eso se llama regeneración. Y eso es lo que dice Mateo 19:28.
y lo dice también Tito 3:5. Estos son los dos únicos pasajes en toda la Biblia que literalmente utiliza la palabra regeneración. Aunque esté solamente 2 veces en la Biblia, no quiere decir que es menos importante. Sin embargo, podemos ver el proceso de la regeneración casi en toda la Biblia. En el Nuevo Testamento está bien marcado porque esa es la obra que Jesús vino a hacer a la tierra. Ahora, esta regeneración es una palabra compuesta, que usted puede ver los prerequisitos de la regeneración. Y lo pongo así: la palabra regeneración está fundada en la palabra generación. O sea, no puede haber palabra regeneración si no existiera la palabra generación. Y también el significado. La palabra generación está fundada en la palabra gen o genes. De gen viene generación, viene genealogía. Y entonces es su composición de palabras. Genes tienen que ver con la transferencia genética. ¿Qué hacen los genes? Bueno, tener datos del ser humano, hombre o mujer, y conforman esa información genética, conforman todo lo concerniente a la persona, pero cuando esta persona va a engendrar, transmite de sus genes a la siguiente generación. Entonces, genes tiene que ver con la transferencia genética. Transferencia genética es traspasar o pasar la información genética a la siguiente generación, y cuando eso sucede, significa que es como decirle a la siguiente generación: vas a ser igual a las siguientes generaciones anteriores. Qué tremendo, ¿verdad? O sea que usted, sin que le pidieran permiso, le dijeron: tú vas a ser igual a la generación que estuvo antes que ti, sin pedirnos permiso. Esa es la transferencia genética. Y el que estuvo antes que usted, que fue su papá y su mamá, sus abuelos le dijeron lo mismo, sus bisabuelos lo mismo, los tatarabuelos lo mismo, y así se va transmitiendo de generación en generación la genética, la información genética. Ahora, como base bíblica, quiero poner el Salmo 51:5, que los hombres de Dios del Antiguo Testamento escribieron y dijeron cuando también estaban aprendiendo de esto. Salmo 51:5, Salmo de David dice: he aquí yo nací en iniquidad, y en pecado me concibió mi madre. Todos conocemos la historia de quién era David y quién era su madre. Bueno, no se dice mucho de ella, pero se entiende que pues no era en el plano normal esa relación, porque la mamá de David no era esposa legítima de Isaí. Isaí tenía su propia esposa legítima con la cual habían engendrado hijos. Algunas versiones dicen 7, otros dicen 8, pero no nos vamos a poner a pelear, ¿verdad? Algunos, el libro de Samuel dice 7, el libro de Crónicas dice 8. Pero David era hijo ilegítimo, era un hijo de otra madre. Y entonces ahí había una relación ilícita. Entonces David reconoce esto en su momento, después del pecado que comete con Betsabé, ¿verdad? Entonces, ahora, para entender más o menos de dónde venía la problemática de David y la razón por qué él está haciendo esto, esto tuvo que haber sido revelado por el Espíritu Santo en su gemir, en su arrepentimiento de David, cuando él reconoce el pecado que había cometido con Betsabé, y él dice: pequé contra Jehová, y que pasa, hermano, varios días ayunando sin querer comer, y dice la Biblia aproximadamente que por 1 año él guardó este secreto, 1 año batalló con este pecado, y que sus huesos se envejecían, dice, mientras cayó, hasta que él confesó su pecado. Y entonces, pero él lo confiesa cuando entiende por qué hizo eso. Entonces él está diciendo, en palabras así muy propias, él está diciendo: ahora entiendo la influencia que vino sobre mi vida, que me hizo pecar y hacer lo que hice. Entonces quiere decir que la genética nos influencia, la iniquidad nos influencia. Y entonces, haciendo digamos,
una cronología de dónde venía el pecado de David, nos damos cuenta que el pecado de David comenzó 10 generaciones antes en esa línea de David. ¿Cuándo? Cuando Judá, el patriarca de la tribu de Judá, de donde era David, había caído sexualmente con Tamar, según Génesis capítulo 38, verso 13 al 18. 10 generaciones antes con él se había abierto esa puerta. Que pasó todo ese tiempo y le tocó a David ser influenciado. Ahora, los problemas de David fueron traspasados a sus hijos, de tal manera que vemos que ahora aquí los problemas de David es el pecado sexual y que está narrado en 2 de Samuel capítulo 12. Ahí lo podemos ver cuando cae con Betsabé. Se lo pongo sobre las bases y usted lo va estudiando despacio. Luego vemos que se le transmite a sus primeros hijos, a los hijos directos de él también cometen la misma falta. Los problemas de los hijos de David, la Biblia narra en 2 Samuel 13, 10 al 15, algunos de ellos, pero la Biblia en otros pasajes muestra lo que estoy resumiendo aquí. Absalón violó las concubinas de su padre David, Salomón tuvo 1000 mujeres, Amnón violó a su hermana Tamar, otra Tamar en la misma línea. Y entonces aquí estamos viendo en 2 Samuel 13, 10, 15, una cronología breve o resumida de cómo la influencia que lo hizo pecar a David empezó a trascender también a otras generaciones, en este caso a sus primeros 4 hijos. Es una influencia. Ahora, lo que puedo decir aquí, que mucha gente, hermanos, tiene la idea tradicional, y aunque es buena, pero es solamente una idea tradicional, y ellos dicen, no, si es que ya estamos en Cristo y no hay necesidad que el Señor no haga nada más. Hermanos, eso, mire, yo me pregunto, ¿y por qué hay tantos problemas dentro de las iglesias? ¿Por qué hay tantos problemas de pecado, de escándalos? Y están dentro de las iglesias tradicionales, y con todo respeto, y algunas muy legalistas, que quieren solamente trabajar en el exterior de las personas, pero no en el interior de las personas. Entonces las personas exteriormente son muy santas, pero tienen grandes luchas por dentro. ¿Me entiende? Entonces lo que el Señor quiere es que nosotros sepamos que tenemos ventaja porque estamos en Él, que hay un derecho que el Señor ganó en la cruz del Calvario para que nosotros, hermanos, trabajemos, y que el diablo no diga, no, me resisto porque este es dueño, yo soy dueño de él, o no le voy a permitir que él sea libre. Si el Señor pagó en la cruz, quiere decir de que él pagó para que tengamos derecho. Pero nosotros tenemos que ser conscientes también de las cosas con las que batallamos. El Señor no quiere que vivamos nosotros con problemas reprimidos, porque nadie va a resistir problemas reprimidos. Tarde o temprano eso va a salir a flote, hermano. Eso va a salir a luz. Nadie puede reprimidamente mantenerse mucho tiempo con un problema. Si hasta en el mundo hay un dicho que dice, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Médicamente, ni nuestras emociones pueden resistir tanto tiempo. Tarde o temprano aquello reprimido decide reventar y sale a flote el problema. Salir a flote el problema es cuando la gente ya está en el pecado. Entonces, digo esto porque mire, mucha gente incluso nos critica, fíjese, por lo que estamos enseñando. Y mandan a decir, no sé por qué están enseñando eso si ya Cristo dice que usted ya no tiene problema. Dios bendito, digo yo, qué gente, ¿verdad? Y algunos critican, ni escribir pueden, hermano. El Johnny me mandó, mire lo que dice este señor. Dice, díganle a los músicos con C que no sean muy carnales, y en vez de poner M-U-Y le pone M-U-I, como que gato miau, y solo al verlo dan ganas de contestarle, ¿verdad? Lo primero le digo yo, a este hay que decirle que vaya a la escuela a aprender primero a escribir para que pueda criticar, ¿verdad? Entonces cuando uno mira que hay gente que, hermanos, sin argumentos, sin ni siquiera escribir pueden, ¿para qué se mete uno a pelear con ellos?
Si al verlos que ni escribir pueden, ¿qué? Hermano, ni derecho tendrían de criticar. Un principio de la crítica es esta. Dice que critica el ignorante y que el sabio aporta. Es diferente. Entonces no se trata solo de criticar y sin haber investigado. Cuando uno es sabio y mira algo, wow, interesante, aporta. Solo el ignorante critica, y lo critica escrito y mal que escribe, hermano. Esos no son errores gramaticales o escriturales, esos son horrores, terrores de la gramática. Bueno, pasemos a otro punto. El asunto es que mucha gente no quiere comprender de que tenemos que trabajar con nuestra vida. Por eso el apóstol Pablo incluso escribe a Corintios, una iglesia con dones, con avivamiento, miraban ángeles, esto y lo otro. Corintios les tiene que poner un orden, cuántos turnos la profecía, porque había mucha gente, hermano, con carismas, con llenura del Señor. Les habla de los dones que vienen por el Espíritu, les habla de los ministerios y ordena a Pablo por las manifestaciones que eran tan evidentes y hermano, y muy fuertes. Y luego casi todos tenían dones en esa iglesia, y Pablo les dice que les dice Pablo que hay que trabajar para limpiarse de toda contaminación de la carne y del espíritu, dice. Hasta involucra el espíritu, Pablo, que hay que limpiarnos, dice, limpiémonos pues de toda contaminación de la carne y del espíritu. Y cuando habla carne, es la palabra sarx, no dice soma, que es la palabra cuerpo. Entonces sarx es la unión del cuerpo con el alma. Cuando se desligan del espíritu humano, no quieren la información del espíritu humano que está recibiendo del Espíritu de Dios, y entonces se unifica el alma con el cuerpo para hacer sus propias voluntades. Eso es carnal, eso es carne. Entonces, si Pablo le escribe a los cristianos que hay que limpiarse, entonces quiere decir que hay que trabajar con nuestra vida. Entonces, ¿por qué esto? Porque lo jurídico es lo siguiente: en un cristiano el infierno ya no es el problema, sino los enredos ancestrales. Ese es el problema. Nuestros ancestros no rotos. Ahora, basado en eso, hablemos un poco de las contaminaciones genéticas y epigenéticas. Y quiero comenzar desde la diferencia entre lo genético y lo epigenético. Ahora, cuando nosotros hablamos de la genética, esto significa que nosotros somos la suma de los progenitores. Y entonces significa que la vida de nuestros padres, oiga esto, abuelos y bisabuelos, pueden afectar directamente nuestro bienestar, a pesar de no haber experimentado ninguna de las cosas que ellos vivieron directamente. Esto es genética, que nosotros podemos experimentar y nos puede afectar nuestro bienestar según las cosas que ellos hicieron, sin que nosotros hayamos vivido directamente, sin que nosotros hubiéramos estado en ese lugar, nos pueden afectar. Por decirlo así, ¿qué originó o en quién se originó el cáncer que se hereda en una familia específica? Entonces, si fue porque comió algo mal, se contaminó con algo, porque hoy el problema en los alimentos, eso ha sido siempre el problema. Si comió algo y eso le produjo cáncer, o estuvo expuesto en algún ambiente donde se contaminó con algún pesticida, algún químico, y eso le produjo cáncer, y que ahora viene en ese periodo de cáncer, engendra un hijo, y resulta de que ahora el hijo tiene cáncer heredado. Entonces lo originó alguien, y que
que ancestralmente se transmitió. Voy a decirlo así, ¿quién origina el alcoholismo en una familia específica? Alguien se tomó el guaro hace tiempo, ¿verdad? Y el descendiente nació de goma. Bueno, para los que no me entienden qué es goma, nació crudo, pues. Eso es ancestro, me estoy dando, con palabras así un poco quizás burdas, ¿verdad? Pero lo estoy tratando de explicar. Entonces, esto es que nosotros somos la suma de nuestros progenitores. Ahora, en la genética clásica se decía que tus padres y tus abuelos simplemente te pasan los genes. Oiga esto. Las experiencias que han acumulado en su vida nunca se heredan, se pierden para siempre. Este era el punto de vista de la genética clásica, si usted quiere, era la genética ortodoxa. Antes que se descubriera la epigenética. La epigenética fue un tema que se descubrió hace muchos siglos atrás, pero no se le dio atención, porque la consideraron una teoría sin fundamento, sin bases de estudios, pero sí se descubrió hace siglos. Pero hace algunos años atrás tomó auge de tal manera que vino, hermano, a cambiar la idea ortodoxa de la genética. Y entonces, en esta genética clásica, repito, los padres y los abuelos simplemente pasan los genes. Las experiencias que habían acumulado en su vida nunca se heredaban. En cambio, la epigenética dice algo diferente, que ya lo vamos a ver. Entonces, lo que ellos decían, bueno, lo único que te heredan tus padres es el color de ojos, el color de la piel, el tono de la voz, etcétera, el tamaño, el peso, la forma de caminar, eso se hereda. Eso decía genética. Entonces, ¿por qué soy morenazo? Bueno, porque tu papá era morenazo o tu mamá tal vez. Si usted dice, ¿por qué tengo los ojos azules? Bueno, porque te pusiste, hoy los venden y te los pusiste porque tu papá era de ojos negros. Bueno, pero eso es solo un dicho, ¿eh? Ok, oigan esto. Según esta genética clásica, dice, ya que los genes se transmiten inalterables de generación en generación, de manera que la biología de la herencia era tranquilizadora. Eso es genética clásica. Ahora, ¿de qué se estaba hablando? Al decir que genética clásica es que somos la suma de 14 personas, está diciendo está diciendo acerca de que hay 8 bisabuelos que contribuyeron con tu herencia genética, 4 abuelos y 2 padres. 8 más 4 más 2, 14, y el 15 es donde dice yo. Entonces, hasta ahí nomás se manejaba todo esto. Pero aún así es bastante complejo, hermano. Porque imagínense, usted de su papá sabe, de su mamá sabe, bueno, ¿verdad? Si se crió con ellos. El problema es cuando son no reconocidos los hijos. Y el hijo no sabe quién es su papá o su mamá. Pero nosotros, pues, gracias a Dios sí, ¿verdad? Pero cuando ya vamos a los abuelos también, posiblemente tenemos datos de ellos porque están más cercanos. Pero hablar de bisabuelos, yo no sé cuántos conocieron sus 8 bisabuelos y tienen conciencia de ellos. Para nada. Hace poco yo supe, incluso les dije, no sé si les comenté, de que tengo ciertos ancestros con ciertos apellidos que yo ni sabía. Ahí está mi esposa, ¿verdad? Cuando el apóstol Sergio le preguntó a mi mamá y le dijo, bueno, ya averiguaste quiénes eran tus 8 bisabuelos. Vos que hablas tanto de genética, me dijo. Me nació ahí, hermano. Porque ni siquiera, yo me acuerdo de una, y me acuerdo bien porque me robaba los carritos para llevárselos a otro bisnieto. Y entonces, pero cuando ya le empezó a preguntar a mi mamá, ¿y usted sí se acuerda de ellos? Sí, le dijo mi mamá. ¿Y cómo se llamaba? Fulano, Mengano, Sultano, Perencejo. ¿Y qué apellido eran? Tal y tal y tal. Y me dijo, quiere decir que en tu genética tenés esos apellidos, me dijo. Y yo ni sabía, hermano. Según yo solo eran Ramírez, Rivera, Blanco.
Pero me sale con unos apellidos que no los quiero decir porque aquí están. De plano, ¿verdad? En la iglesia están. Y entonces vaya a ser que no me respeten y van a creer que son primos míos. Entonces mejor no los digo. Y cuando me dijo los apellidos, hermano, yo creí que un apellido francés me iba a decir, europeo. No, un apellido bien latinazo, hermano. No lo digo porque ¿para qué va? Ok, pero entonces me di cuenta. Ahora, ¿por qué menciono eso? Solo en los 8 bisabuelos nosotros estamos en problemas y no sabemos contra qué batallamos, qué nos han heredado. Ahora, vamos a hacer un cálculo para que usted tenga una idea de estas 14 personas. Por ejemplo, para tener una idea de cuántos años están involucrados en nuestra herencia genética nada más, usaremos algunas formas de contabilidad, es decir, un promedio de vida de cada ancestro según la escuela que genética. Por ejemplo, poniendo las 14 personas que nos heredan a nosotros, porque somos la suma de 14 personas, somos el número 15. 840 años de solamente en una escuela. Ellos dicen que son 840 años de historia genética heredada, sumados de vida en los ancestros, si su promedio de vida fuera solo de 60 años, es decir, 14 por 60 años son 840 años de historia familiar y genética. ¿Qué sabemos de lo que ha sucedido en 840 años? Esto es lo más mínimo, usando 60 años de promedio. Si le subimos un poquito más y ahora es una base bíblica, por ejemplo, este otro cálculo es llevándolo al plano bíblico del Salmo 90:10. El Salmo 90:10 dice que los años de nuestra vida son 70, pero que en los robustos son 80. Entonces Moisés pone el promedio de vida de 80 años, una generación de 80 años. Si solo contamos de 70 años, 14 por 70 son 980 años. ¿Qué sabemos nosotros? ¿Qué hicieron los progenitores, la herencia progenitora de estos años? Si le subimos a los 80 años, que dice también ese salmo, en los más robustos 80 años de vida, 80 por 14 son 1120 años de historia ancestral, familiar. Ok. Esto es solo en la parte genética. Ahora veamos la parte epigenética. Ya no es lo mismo genética. Genética quiere decir que 14 personas tuvieron que ver con quiénes somos nosotros. 8 bisabuelos, 4 abuelos, 2 padres y yo el número 15. Epigenética dice que no somos simplemente el producto de nuestros genes. Oigan esto. Que las decisiones del estilo de vida podrían cambiar la vida de nuestros ancestros, de nuestros descendientes o afectarlos. Está hablando de nosotros. Algo más del ADN fue capaz de transmitirse de generación en generación. La epigenética dice algo más que no dice la genética. La genética, repito, decía que lo que ellos hicieron no nos afectó, que solo los transmitieron la información genética, lo que hicieron no. Pero epigenética dice que algo más del ADN fue capaz de transmitirse de generación en generación. Ahora, ¿qué puede haberse transmitido? Son varias cosas, pero 3 de ellas es, primero, que la memoria de un hecho que pasa de generación en generación. Hechos. Los hechos de ellos, no solamente características físicas en el ADN, sino que los hechos de ellos, lo que hicieron ellos, dice la epigenética, sí pasa a las generaciones. Y eso es como estar conectado a un mundo oculto, porque no oculto de tinieblas, sino algo que está en secreto, que nosotros no lo sabemos. Entonces, si eso es así, significa que a través de la epigenética se conectan las generaciones del pasado con las generaciones del futuro. Ahora, un ejemplo es lo siguiente. Por ejemplo, aquí también las contaminaciones ambientales de los ancestros pueden producir enfermedades en los bisnietos, aunque ellos nunca estuvieron expuestos literalmente.
Entonces, ¿qué sabemos si ellos fueron contaminados en algún ambiente? Esa contaminación sí la transmiten. Ahora, qué interesante es que al hablar de hechos, tenemos que pensar en experiencias de ellos, las cosas que experimentaron. O sea, ¿cuántos de nuestros ancestros hicieron cosas y las mantuvieron en secreto? Se murieron y se llevaron ese secreto a la tumba. Y ningún familiar cercano supo qué cosas negativas hicieron, pero dejaron generaciones. Entonces, esas cosas que ellos hicieron en oculto, la tiene alguien en un miembro de la familia. Y la epigenética lo que dice que tarde o temprano se va a manifestar lo que alguien se llevó a la tumba secreto, algún hecho, lo que practicó, lo que hizo. Esto es terrible. Yo no sé si usted se asusta, por lo menos yo sí, y tengo esperanza, por eso tengo esperanza en Cristo Jesús. Sí, podríamos usar ese principio también, que no hay nada nuevo debajo del sol, que son patrones repetitivos. Sí, tiene razón. Entonces, mire qué interesante, hermano, porque yo veo entonces que según la epigenética, más adelante lo tenía que decir, pero me voy a adelantar, la palabra epigenética es una palabra compuesta, epi del griego que significa más allá, epi significa más allá. Es obvio que al hablar de genética significa más allá de la genética. Está diciendo, más allá, ustedes tienen herencia más allá de las 14 personas que dice la genética, que ustedes son la suma. Al número 15 le dice, tú tienes no solo genética, tú tienes epigenética. Usted es el número 15, ¿verdad? ¿Cuántos saben que son el número 15? La suma de 14 personas. Entonces al número 15 le dicen a usted, no solo genética has recibido de tus progenitores, sino que es epigenética, más allá de la genética, más allá de las 14 personas. Y estas 14 personas nos dan un número bien delicado. Y eso es estar conectado en un mundo oculto de progenitores que tú ni te imaginas de dónde eran, qué practicaron, qué hicieron, se murieron creyendo en esto o haciendo esto sin arrepentirse, qué sé yo. Y esas son las batallas que tenemos. Porque el problema es que a alguien se le va a despertar eso. Existe un fenómeno que tiene nombre, según lo paranormal, según ¿verdad? Cualquier ciencia que no sea una ciencia pues reconocida, sino una pseudociencia, ellos le dan un término. No me voy a meter ese tema también, pero eso está basado en la experiencia, como cuando una persona de repente dice, esto como que ya lo viví. Y se le hace familiar, como que ya estuve aquí alguna vez. El ser humano pasa por esos fenómenos, hermano, en su vida, en un promedio de unas 8 veces y vive 80 años. De repente dice, esto ya lo vi. Yo no sé si ustedes ya les voy a decir el nombre de una película, hermano, que tiene que ver con esto. Se llama Next. Por una ofrenda de amor se la podemos conseguir. Bueno, pasemos a otro tema. Ok, para que usted se dé una idea, cómo es que se nombran estas generaciones. Lo hablamos antes de irnos, el viernes pasado. Por ejemplo, padre, abuelo, bisabuelo, ahí hay 14 personas. Pero ahora viene un tatarabuelo, ya pasó de las 14. Viene un trastatarabuelo, un pentabuelo, un hexabuelo, un heptabuelo, un octabuelo, un eniabuelo o nonabuelo. Los mismos términos es para el número 9, el número 10, perdón. Viene un decabuelo, viene endecabuelos y dodecabuelos. Pero aquí le estoy citando el nombre del nivel ancestral. No le estoy diciendo la cantidad de ellos. Y entonces este nivel de ancestro ya es epigenética.
ya no es genética. Ahora, el cuadro yo lo vengo usando siempre porque a mí me sirve darme a entender respecto a esto. Por ejemplo, usted puede ver en la parte superior, ahí dice tú, diga tú. Ah, no, pero participen, diga tú. Dígalo en inglés. Esa la eloya. Ok, entonces lo estamos viendo allá, mire, me voy a parar. Ya sabe que el otro día lo hice también. A ver, ¿dónde estoy? ¿Qué pasó aquí? No me funciona. Aquí está. Aquí está usted, mire. Ok, para que tenga una idea. Para los que miran con el ojo izquierdo, aquí está. ¿Ve? Ok. Veamos quiénes son y cuántos. Por ejemplo, empecemos con los padres: 2 padres, 4 abuelos, 8 bisabuelos, 16 tatarabuelos, 32 trastatarabuelos, 64 pentabuelos, 128 exabuelos, 256 heptabuelos, 512 octabuelos, 1024 eniabuelos, 2048 decabuelos, 4096 endecabuelos, 8192 dodecabuelos. Esto es epigenética. Eso ya no es genética. Entonces usted es la suma de ese montón de gente. ¿Ah? ¿Qué sabemos? ¿Qué hicieron? Repito, ¿cuántos no vinieron el martes pasado? Levante la mano, quiero verlos. No tenga pena, levántela sin pena. Quiero ver bien las manos en alto. Ok, ¿sabe lo que les dije a los hermanos? Bajen la gracia. No es una orden, solamente estoy pensando en voz alta. Yo les dije a ellos, ¿y qué tal si nos hacemos una prueba de ADN para saber de dónde venimos? Y los hermanos, Oscar me mandó una empresa, ¿verdad? Donde $100 cobran. Fíjense que el apóstol Sergio se lo hizo. Les comenté, ¿verdad? Y hoy que estábamos en Chile me leyó y me dijo, mira, y me empezó a decir, tengo porcentaje europeo, tengo otro porcentaje, hasta porcentaje de chino le salió a él. Y me dio todo, y yo dije, yo me lo voy a hacer. No iba a hacer, pues se van a salir que, ¿verdad? Puros europeos. A lo mejor soy familia del presidente Trompeta. ¿Qué, hermano? 1%, saber qué. Y 99, puro indio, ¿va? ¿Quién sabe? Del jute. Ahí va a salir Pacheco, que es descendiente del indio Atracat. Solo imagínese, estamos hablando, no, mejor no me meto a ese tema. Ahora, mire, veamos esto. Por ejemplo, epigenética está en la Biblia. Es que ese es el tema, hombre, principal, que en la Biblia está. Y entonces, epigenética, para poder encontrar todos estos, aquí llegamos a dodecabuelo. Estamos hablando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 niveles ancestrales. Y la Biblia habla de Jesús, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14 generaciones. Eso es genética. Y desde David hasta la deportación a Babilonia hay otras 14 generaciones. Eso es epigenética. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. Eso es epigenética. Entonces Jesús está diciendo, en este dato que Mateo dice que es el libro de la genealogía de Jesús, está diciendo que Jesús es la suma de 3 veces 14. Y pusimos los nombres la semana pasada, quiénes eran todos los personajes que se supone son los ascendientes de Jesús. Lo pusimos, ¿se acuerda que lo vimos el viernes pasado? Entonces, pero cada uno de estas 42 personas, porque 3 veces 14 es 42, cada una de las 42 personas conectadas, cada una con otras 42 personas, cada uno. Y entonces por eso llegamos al gran número que le puse al final, en un promedio de 1800 años. Volvamos a la carga. 1800 años de historia, que no es todo,
hay, en 1800 años de historia, hay 8.192 personas que te transmitieron la información genética. Ahora, definamos un poco más porque va a ver para dónde lo llevo y el tiempo está avanzando. La epigenética dice, no es tanto lo que comemos, sino lo que comieron nuestros bisabuelos, abuelos y padres. Hasta eso, hermano. Contaminaciones ambientales de los ancestros pueden producir enfermedades en los bisnietos, aunque ellos nunca estuvieron expuestos literalmente. Ambientes espirituales también. La impronta genética nos dice que los genes conservan la memoria de donde provienen, y eso es epigenética. Si nosotros agarráramos, hermano, un gen y lo hiciéramos hablar y le preguntáramos de dónde vienes, guarda la memoria y te diría, yo vengo de hace 2000 años. Yo vengo de hace 1000 años, he estado en tu línea sanguínea. Entonces, la epigenética, oiga esto, es el estudio de los cambios en la expresión genética que ocurre como resultado de las condiciones de vida. La epigenética nos permite ver la forma en la que estos cambios pueden afectar a la siguiente generación y a todas las que la sigan. Entonces es un tema bien importante que lo estemos viendo. Ahora, déjeme ponerle una base bíblica para explicar lo siguiente de epigenética. Por ejemplo, Génesis 6:9 dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé, y Noé engendró 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Ahora, Noé vivió en los días de la contaminación de las mujeres con los hijos de los hombres, con los hijos de Dios, los Bana Elohim, esa estirpe angelical que bajó y se unió a las mujeres y nacieron una raza híbrida de gigantes. Noé vivió en medio de esa generación y él no permitió que su genética se mezclara. Entonces por eso Noé se mantuvo perfecto. Pero ¿por qué Noé tenía influencia de mantenerse libre y alejado de la contaminación? Porque sus progenitores ancestrales, sus ancestros, habían buscado a Dios. Usted sabe que en esos días, después de la caída del hombre y la expulsión del huerto, Adán comienza a multiplicarse fuera del huerto y le nacen 2 hijos, ¿verdad? Caín y Abel. Caín mata a Abel. Luego otra vez Adán con Eva vuelven a procrear un hijo y nace Set. Entonces la palabra Set da a entender que Dios, ellos dijeron que Dios había sustituido a la muerte de Abel a través del nacimiento de Set. Y la Biblia dice en Génesis que a partir de Set los hombres comenzaron a buscar a Dios, a invocar su nombre. ¿Por qué? Porque dijo, ahora los hombres comienzan a invocar a Dios a través de Set. Porque ya estaba la línea, el linaje de Caín. Entonces, en ese tiempo de Génesis 4 en adelante, 5, Génesis 5, habían 2 líneas sanguíneas, 2 linajes, los de Set y los de Caín. Los de Caín murieron en el diluvio. Los de Set, antes de Noé, fueron sacados antes del diluvio por la vía de la muerte. Dios no permitió que pasaran por el juicio de ese diluvio. ¿Me entiende? Noé fue el que permaneció de ese linaje y pasó el diluvio porque Dios lo guardó en una arca. Bueno, usted sabe eso. Ahora, ¿quiénes eran estos descendientes? Miremoslo. Los genes perfectos de Noé, mire de dónde venían. Adán y Eva. Dije ya, procrearon a Abel y Caín. Pero luego nace Set. Usted puede ver el punto de Set hacia abajo. De Set nace la generación de Enos, la generación de Cainán, la generación de Mahalalel, la generación de Jared, la generación de Enoc, que fue arrebatado. Luego viene Matusalén, el hijo de Enoc, que vivió 969 años, ¿verdad? El hombre que más ha vivido. Luego vino Lamec,
También Lamec estaba otro Lamec estaba en la línea de Caín, pero este es el Lamec del linaje bueno. Y de ahí nace Noé. Entonces Noé tenía influencia epigenética de gente que buscaba a Dios. Si usted ha tenido gente que ha buscado a Dios en sus linajes, usted va a tener eso. Yo no tenía eso, hermano. Lo que había era gente que buscaba ídolos. Yo soy el primero, con mi esposa. Y entonces de ahí nuestros hijos van a buscar a Dios porque está genéticamente. Por eso vi el video de Amaya orando, tan linda, ¿verdad? Se tira al suelo y empieza a adorar a esa muchachita, tan chiquitita. Y habla en inglés, y menciona a Cristo en inglés, y en español también. Entonces, gloria a Dios. Eso para nosotros nos dice, mira, ya está tu genética ahí está la genética de ustedes. Por eso hay que seguir buscando al Señor con todo nuestro corazón, porque todavía a ellos les hace falta seguir teniendo un montón de hijos que los estamos esperando. Aleluya. Ahí le mandas ese mensaje a Douglas. Ok, ahora, pero veamos ahora otro ejemplo de epigenética. Ahora, veamos entonces que viene Noé, entra a un nuevo mundo con su familia y dice la Biblia, quiero resumir, Génesis 9:22, mire cómo Can escogió un estilo de vida perverso y afectó a sus descendientes que no habían nacido. Eso es epigenética. Ahora, el problema es que uno, digamos, no se salvaron, pero la contaminación ambiental la traía. De Noé se dijo que era perfecto. ¿Cuántas veces Noé habrá renunciado lo que vio, lo que oyó? Por eso, mire, hermano, aquí hago un paréntesis. Enseñémosles a nuestros hijos a renunciar y a romper las influencias de los últimos días. Que cuando ellos están siendo pues manipulados para que acepten el estilo de vida que está, hermano, incrementándose cada día con una relación pseudo y que es abominable delante de Dios, la relación hombre con hombre y mujer con mujer, y que los niños miran eso, oyen de eso, ese bombardeo que está existiendo en los programas de niños, de cartoons, de muñequitos, que los están, hermano, todo lo que miran se puede contaminar por ver a alguien, relaciones de esa índole. Entonces Noé quizás miraba eso y renunciaba y reprendía para que su genética no se le contaminara. Porque hay hijos que no necesariamente han nacido así, es que es ilógico que digan que se puede nacer así, hermano, porque Dios se equivocó. Eso es mentira del diablo, hermano. Muchos se contaminan por lo que miran, muchos se contaminan por lo que oyen. Nosotros hemos ministrado casos con mi esposa de que cayeron en eso porque vieron relaciones de esa naturaleza. Y entonces, esto lo tengo que decir porque Cam vio cosas en medio de eso y entró al arca y se contaminó. Y ya llevaba la contaminación por dentro de lo que miraba y oía de esa generación. Entonces dice la Biblia, Cam, padre de Canaán, oiga esto, vio la desnudez de su padre y se lo contó a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron un manto, lo pusieron sobre sus hombros y caminando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre y sus rostros estaban vueltos y no vieron la desnudez de su padre. En cambio Cam vio la desnudez de su padre, dice esta Biblia. Pero versiones más específicas y datos que datan de 2000 años de referencia, que son fuentes de estudios judíos, ellos dicen que no era que solo vio, sino que le hizo violencia sexual a su propio papá. Lo vio borracho, lo vio desnudo y lo que había visto, entonces le hizo violencia sexual. Y esto le da mucho peso porque entonces mire lo que hizo Noé. Cuando Noé despertó de su embriaguez y supo lo que su hijo menor le había hecho, o sea que no solo lo vio, lo que le había hecho, dijo, maldito sea Canaán, siervo de su siervo será para sus hermanos. Pregunto,
¿Quién fue el que le hizo eso a Noé? Cam, ¿verdad? Pero aquí, ¿por qué maldijo a Canaán? Si Canaán no era Cam, eran sus descendientes. Ellos sabían de epigenética. Ahora, para saber dónde estaban, déjeme darle también otra vez esta plantilla. Aquí podemos ver, me voy a parar acá, yo no sé. A ver, ¿para qué lado me voy? ¿Para allá o para acá? Para acá. Ahora miran ustedes con el ojo derecho. Aquí está Noé. Okay, aquí vemos los tres hijos, Sem, Can y Jafet. Aquí vemos los descendientes de Sem, ¿verdad? Hasta aquí. Y aquí vemos los de Jafet. ¿Ok? Pero miremos a Cam, aquí. Y mire al que maldijo. Yo quiero que usted vea eso. Déjeme ver esto. Aquí podemos ver, por lo menos, aquí está Cam. Aquí comenzó. Ahí está Cam. ¿Ok? Mire el nombre que mencionó. Maldito sea Canaán. Mire todos los descendientes de por medio. O sea, eso es epigenética. Este cometió el hecho con Noé. Y mire todos los descendientes. Estamos viendo, a ver, lo voy a leer aquí, no alcanzo a ver. Es Cam, Cus, Seba, Avilá, Sapta, así se ve, Ramá, Dedán, Sarteca, Nimro, ahí está Nimro, está aquí, Misraín, etcétera. Pero ¿por qué le menciono todo esto? Para que usted pueda darse cuenta qué es epigenética, cuántos años habrán vivido estos, cuántas personas se multiplicaron de él y así sucesivamente los descendientes de Noé a través del linaje de Cam. Y él dijo, este fue el que le hizo, lo vio desnudo y le hizo violencia sexual. Pasaron todos estos descendientes, pero Noé dijo, maldito sea Canaán. Y de Canaán vinieron estos descendientes: Jebuseo, Amorreo, Gergeseo, Ebeo, Araseo, Sineo. Ahora entendemos nosotros por qué estos eran raza de gigantes. Si él se había contaminado, Cam se había contaminado con la raza de gigantes de Génesis 6 que estaban creciendo durante ese periodo de que él vivió antes del diluvio. Entonces ahora sabemos por qué Canaán vino a ser progenitor de gigantes. La tierra que Dios les dio. Entonces, la epigenética nos dice que nuestros genes pueden ser cambiados por nuestro estilo de vida, porque puede también venir la contaminación por el estilo de vida. Quiero reflexionar con esto. Si decidimos vivir mal, si practicamos lo malo, eso cambiará la estructura de los espermatozoides y del óvulo de la mujer. O sea que la persona viviendo mal, el hombre, toda la materia prima que se convierte en espermatozoides cambia su estructura. Y entonces puede transmitir cosas a la siguiente generación de estilos de vida que no necesariamente estuvieron en los padres, en los abuelos y en los bisabuelos, sino que pueden venir de más atrás. Porque cuando muchas veces nosotros decimos, nuestros padres no fueron buenas personas, honorables, honrosos, temerosos, amén. Pero ¿por qué el hijo tiene ciertas actitudes? No vienen necesariamente de sus padres. La contaminación, vienen características físicas. No vienen necesariamente de los abuelos, pueden venir de los bisabuelos que no conocieron o de más atrás. ¿Ok? Y entonces también puede cambiar la estructura del óvulo de la mujer y tener ese dato en el óvulo que va a fecundar. Y llevará la experiencia
no características físicas, llevará la experiencia o información y al momento de engendrar y concebir, la imprime o la impronta genética pasará a sus descendientes. Entonces, las experiencias de vida de los abuelos o incluso ancestros con más antigüedad han provocado cambios estructurales genéticos en óvulos y en espermatozoides de su descendencia, es decir, hijos, nietos, bisnietos, y este fenómeno se conoce como epigenética transgeneracional. Los genes conservan la memoria de dónde vienen. Ahora, mucho de lo que estamos hablando está en el libro que yo escribí y que los animé que lo compren, no porque quiera vender, sino porque, hermano, yo no quiero rendir cuentas un día de que alguien, cuando nos llamen a rendir cuentas, si usted está en el bimá de Cristo y le encuentren que su genética está contaminada todavía con iniquidad y que usted diga, es que yo no supe, hermano, nunca me lo dijeron, y que me llamen a mí. Yo le voy a decir, mira señora, hasta un libro escribí. A ver. Mire, este libro, Señor, bendito Dios me permitió para que lo escribiera, y este libro tiene aproximadamente unas 300 páginas. Se llama Los Ancestros, la liberación de la genética y de la epigenética. Y le voy a decir que el prólogo fue escrito por un doctor amigo mío, que él me oyó enseñar, y él, gracias a Dios, me dijo que desde el punto de vista científico estaba en lo cierto lo que estaba enseñando. Y entonces le dije, haceme un prólogo, por favor, y aquí está. Es un doctor. Entonces este libro lo pueden adquirir, perdón que me metí a decir, pero mi hermano Giovanni me dijo que están preguntando, ¿verdad? Lo puede adquirir en Amazon, y que Dios lo ayude y pueda servirle esto como una herramienta para trabajar con sus ancestros. Ok, ahora veamos otro ejemplo. Ya le puse los de Noé, los de Cam. Veamos otro ejemplo acerca de la epigenética de Israel. Esto es importante. Una de las cosas es por qué Israel cometió tanta idolatría. ¿Por qué el pecado de Israel era caer en idolatría, caer en idolatría, caer en idolatría? Hace unos días yo estaba estudiando un tema que había dado ya en otro lugar y estaba haciendo memoria y me estaba el Señor hablando mucho. Solo en el libro de los jueces, solo en el libro de los jueces aparece 11 veces la expresión, y los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo delante del Señor, y todo el pecado que ellos cometían era idolatría. Y yo me puse a ver que cada vez que Dios les daba un juez para liberarlos, y se calmaban, y cuando el juez se moría, un libertador, volvían otra vez a hacer lo malo, y así sucesivamente. Un promedio de 320 años, Israel, es solo en los días de los jueces, practicó la idolatría. Después de haber conocido al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, después de que ellos salieron de la esclavitud de 400 años, que vieron, hermano, como una llama de fuego los dirigía por el desierto en la noche, cómo el Señor les daba sombra en el desierto, cómo les dio codornices, cómo les abrió el mar rojo. Hermano, a pesar de ver las manifestaciones de Dios, Israel caía en idolatría. Y solo en el libro de los jueces 320 años. Y entonces la pregunta es, ¿y por qué caían en lo mismo? Y entonces era por la epigenética de ellos. Miren lo que dice Ezequiel 16:13. Así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén, donde estaba, hermano, la ciudad del gran rey, la ciudad fundada en paz, donde estuvo el reino de Salomón, el reino de David. Le dice Dios, tu origen, pongo ahí ancestro, tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Fíjese, volvemos al principio. Le está diciendo a Jerusalén, figura de Jerusalén, una ciudad, figura de una mujer místicamente hablando, pero Jerusalén representa el centro de gobierno de Israel. Y le está diciendo, tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue un amorreo.
Déjeme pensar en voz alta. Le está diciendo a los israelitas, pues, tu padre, dice, tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán, tu padre fue amorreo y tu madre una hetea. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu cordón umbilical, ni fuiste lavada con agua para limpiarte, ni frotada con sal, ni fuiste envuelta en pañales. Le está hablando, no te ha liberado de eso. Ahora, esto es importante porque quiero explicar esto. Los amorreos fue la raíz que hizo que Israel le brotara el deseo de ser idólatra. La epigenética del amorreo. ¿Qué tiene que ver el amorreo con Israel? Tiene que ver mucho. Era parte de su epigenética y por eso es que caían en idolatría. No importa cuánto tiempo tengamos en el evangelio, puede que haya raíces ancestrales que no hemos trabajado y eso nos puede hacer caer. Quiere decir que alguien podría haber caminado en fidelidad muchos años de su vida, pero de repente podría brotar una influencia ancestral que le puede hacer tropezar y caer. Estas son las caídas. La repetición de males. Lo liberan de una cosa y con el tiempo vuelve a caer, porque solo ministró la parte presente y no hizo un examen profundo de dónde viene su problema, no en él, sino en sus ancestros. Ahora mire, déjeme darle otra versión bíblica que nos habla de la epigenética de Israel y la razón de la idolatría. Esdras 9:1 dice: acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí, diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. Miren lo que está diciendo Esdras, que los sacerdotes, y empieza a decir los príncipes de las tribus, el pueblo, los sacerdotes y los levitas están ligados a estos otros pueblos. Pero ¿quiénes eran? Ya lo vio usted, la raíz de Cam, de Canaán. Ahora mire la raíz. Lo que nosotros sabemos es, Abraham comenzó una nueva raza en Isaac y en Jacob. Ahora quiero aclarar, Abraham no era amorreo, ni Sara era hetea, porque ambos salieron de la tierra de Ur de los caldeos. Sin embargo, las raíces, es decir, lo más profundo, la epigenética, tenía que ver con su parentela. Y estaban en los cananeos, los amorreos, los heteos, los fereceos, los heveos, los jebuseos, que eran descendientes de Cam. Ya se lo puse a usted. Amén. Génesis 10:1. Estas son las generaciones de los hijos de Noé: Sem, Cam, Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Ahora, para que usted vea, le voy a poner rápido esto. Génesis 10:1 está hablando de las generaciones de Noé, que eran Sem, Cam y Jafet. Aquí estamos viendo los primeros hijos de él: Noé, Sem, Cam y Jafet. Génesis 10:15 lo vamos a ver más adelante, pero ¿por qué le pongo esto? Para que vean cómo trabajan las raíces. Saltándome muchos nombres, de Noé, Sem, Cam y Jafet, viene Abraham, viene Isaac, viene Jacob y viene Israel. El fruto llamado idolatría en Israel viene de este linaje, para que usted vea. Ahora, si me salto a Génesis 10:6, veamos solo los hijos de Cam. Los hijos de Cam fueron Cus, Misraim, Fut y Canaán. Veámoslo. Ahora, para que usted pueda ir viendo que como había epigenética ahí, son muchas personas. Es herencia sanguínea directa, que es de arriba hacia abajo, pero hay también herencia cosanguínea indirecta, que es de extremo a extremo. ¿Me voy a entender? De extremo a extremo. Una es vertical, de arriba hacia abajo, eso es directa, pero consanguínea es horizontal, de extremo a extremo. Por eso Jesús fue en un madero donde murió,
una cruz para que nos viéramos de qué tenemos que ligarnos. Okay. ¿Quiénes eran entonces lo consanguíneo de la idolatría de Israel? Aquí vemos, según Génesis 16, los hijos de Cam fueron Cus, ahí está, Misraín, Fut y Canaán. Y entonces, de ahí viene Abraham, Isaac, Jacob e Israel. En eso termina, en Israel, y por eso la idolatría de Israel. Ahora veamos los otros descendientes. Génesis 10:15. Y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Ed, al Jebuseo, al Reo, al Gergeseo, al Ebeo, al Araceo, al Cineo, al Arbadeo, al Semareo, al Amateo, y después dispersaron las familias de los cananeos. Ok, ¿quiénes son? Canaán, aquí puede ver los nombres. Mire, Ed, Jebuseo, Amorreo y Sidón. De Canaán viene el origen de estos descendientes que se conectan con Abraham, con Isaac, con Jacob e Israel. La idolatría de estos pueblos paraba en Israel. Ahora, lo que le he venido diciendo se lo conjugo en un solo verso. Mire todo lo que estamos explicando para entender la epigenética. Primera Crónicas 1:17. Los hijos de Sem, Elam, puros nombres: Asur, Arfaxad, Lud, Aram, Uz, Ul, Geter y Mesec. Arfaxad engendró a Selá, Selá engendró a Eber, y a Eber le nacieron dos hijos. El nombre de uno fue Peleg, por cuanto en sus días fue dividida la tierra, y el nombre de su hermano fue Joctán. Joctán engendró a Almodad, Selef, Azar, Mabet y Gerá. A Adorán también a Usal, Dicla, Ebal, Abimael, Seba, Ofir, Ávila y Jobad. Todos los hijos de Joctán, Sem, Arfaxá, Selá, Ebar, Peleg, Reú, Serug, Nacor. Voy aquí, Taré, padre de Abraham, y Abraham, el cual es Abraham, los hijos de Abraham, Isaac, Ismael, pero recordemos también que es Isaac y Jacob. Entonces, ¿por qué le leo todos estos nombres? Para que veamos por qué caía en idolatría Israel. Mire los nombres de los descendientes idolátricos. ¿Cuántos años habían pasado? Miles de años. Eso es epigenética. Y lo que acabo de leer, se lo resumo solo con los nombres más claves: Sem, Eber, Taré, Peleg, Abraham, Isaac, Jacob, Israel. Bueno, espero que me haya dado a entender, porque yo sí me entendí bien. Aleluya, gracias Padre. Entonces, lo que nos queda es saber cómo desligarnos de esto. Levítico 26:40, viene Dios y pone una ley. Ahora entendamos por qué la ley. Si confiesan su iniquidad y la iniquidad de sus antepasados por las infidelidades que cometieron contra mí, y también porque procedieron con hostilidad contra mí, yo también procedía con hostilidad contra ellos para llevarlos a la tierra de sus enemigos. O si su corazón incircunciso se humilla y reconoce sus iniquidades. Este era el tema de Dios en la ley. Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob, me acordaré también de mi pacto con Isaac y de mi pacto con Abraham, y me acordaré de la tierra. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir Dios? Ustedes quieren salir de todas esas epigenéticas, confiesen en iniquidad. Porque lo que ustedes hacen como creyentes está diciendo: ustedes que ya me conocen a mí, ustedes que tienen pacto conmigo, que hubieron progenitores que hicieron pacto, que son un pueblo escogido, le está diciendo a Israel, si ustedes confiesan las iniquidades que hacen, si ustedes hacen iniquidades, tienen una herencia de iniquidad. Entonces, cuando ustedes confiesen la iniquidad, ustedes están confesando también la iniquidad de sus papás, porque ustedes no harían esas prácticas inicuas, le está diciendo Israel, si no existiera la iniquidad en sus ancestros. Entonces, lo que el Señor quiere es que nosotros nos examinemos si lo que estamos haciendo, ¿verdad?, pues es en contra de Dios. Entonces eso es iniquidad, porque viene como una herencia. Entonces lo que Dios quiere es, y termino con esto, confesar la iniquidad
y confiesa la iniquidad de los ancestros y la transgresión en la que caminaba tras de Dios. Confesamos que Dios es legal y justo y aplicar la sangre de Jesús a la iniquidad para recibir el perdón y el pago que Él hizo en total por mí. Amén y amén. Pucha, ya pensé que estaba temblando. Sentí así poderosa unción. Dame un ratito, permíteme. Dame unos 5 minutos. Preguntas. Aquí hay una mano que se le... Ahí hay una... Ya le dieron el micrófono. Dios te bendiga, Mario. Se me venía a la mente cuando yo era un niño allá en El Salvador, asistía a varias iglesias, pero... Hace años, ¿no? Sí. Hace 100 años. Pero nunca pues hizo efecto, ¿verdad? Ahora mi pregunta es, nadie sabía de iniquidad, de todo lo que, la revelación que el Señor te ha dado, gloria a Dios, mucho menos de ministración y liberación. Entonces todos estos cristianos que ya murieron, cuando llegan al bimá de Cristo, ellos perdieron su salvación, o los ministros, pastores, o van a ser juzgados por no tener la enseñanza correcta. Bueno, la salvación no la pierden si ellos no renuncian a esa salvación. Dios la da y no la quita. Solamente que alguien voluntariamente se la entregue y no quiera nada con el Señor. Y eso se llama apostasía irreversible. Ahora, lo que nosotros hemos enseñado por causa de eso mismo, de poco conocimiento que había, es que alguien que muere sin haber alcanzado la perfección completa no va directamente al paraíso, sino que tiene, aunque el paraíso es un lugar intermedio, pero va a otro lugar intermedio donde pues sigue desarrollando lo que no conoció, ¿verdad? Entonces no va directamente a la presencia de Dios. Una base que tengo es aquel ladrón que murió en la cruz, ¿me entiende? Él lo conoció en la cruz. En ese momento ni se bautizó, en ese momento ni sirvió en una iglesia, en ese momento tuvo oportunidades de ministraciones, de liberaciones, etcétera. Y él le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso, pero no en el reino. Porque el paraíso es un lugar transitorio, nada más. Pero además del paraíso o la gente puede ir a otro lugar intermedio. Y en ese lugar intermedio es donde va a dar la medida. De tal manera que cuando resuciten y vayan al bimá, ya no les van a tomar en cuenta la falta de aquel conocimiento, porque en su muerte y en el periodo que han estado muertos, entonces han estado ellos conquistando los niveles que necesitaban. ¿Me voy a entender? Pero no fueron directamente como quisieron, ¿verdad? En este caso, para mí, ¿cuál sería la mejor opción si alguien muere, si alguien duerme en Cristo? ¿Cuál sería? Digamos, pensemos, ¿qué es lo que usted quisiera si le tocara salir por la vía de la muerte antes de que viniera el Señor? ¿Dónde quisiera? Ir directamente. El paraíso, digamos. ¿Verdad? Quisiéramos ir al paraíso, pero si no hemos dado el ancho o la medida, no va al paraíso. Aún nosotros, hermanos, teniendo el conocimiento, pero no llevarlo a la práctica. Vaya, ahora tiene la gente ministración y no se ministra el alma. Ahora la gente tiene oportunidad de liberación y no se libera. Ahora la gente tiene oportunidad de ir a la Santa Cena para descontaminarse y saber qué es la Santa Cena, y no lo hace. Y cuando lo hace como algo sin importancia. Otros el día de la Santa Cena deciden irse a hacer carne asada. Otros porque vino su familia a visitarlos, aguanta. ¿Cómo que ellos les van a ayudar a descontaminarlos? Dice que vino mi tío vino de lejos y que no sé qué. Y el tío no está con el Señor. Y prefieren honrar más a ellos que venir a honrar a la mesa donde tienen la oportunidad de contaminarse y decirle, Señor, esta es mi batalla, quítame esta influencia de estos ancestros. Ahora la gente ya sabe que, es que no avisaron que iba a haber Santa Cena. Sí saben, hermanos, saben que toda la primera semana de mes tenemos Santa Cena, el primer domingo. Si usted inventa irse y que porque tiene fulano que le vino no sé quién a visitarlo, ese es su problema. Pero, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si se va?
Está menospreciando. Entonces, aquellos no lo sabían. Están en mayor ventaja, les van a aplicar, por supuesto, un lugar intermedio para que ellos puedan dar la medida, pero sabiéndolo, no tienen excusa. Amén. A ver, la otra mano, sí. Bendiciones, apóstol. Amén, amén. Yo tengo una pregunta y una aportación. Yo empecé a leer el libro de Ancestros y me vino una información grandísima Gloria a Dios. porque me di cuenta que nosotros como de convertirnos a Cristo y Él nos por gracia nos aceptó, nos perdonó. Amén. Pero aparte yo miré que uno tiene que caminar con el Señor, nos cambia nuestro alma, nuestro espíritu, pero aparte en el libro dice que lo principal tenemos que cambiar la genética. Es algo muy importante porque podemos cambiar nosotros, nuestra alma, nuestra conducta, pero si traemos la genética, va a salir, va Claro. a sobresaltar en cualquiera de nuestras generaciones. Ahorita lo acaba de comentar usted. Amén. Mi nieta es una de Dios que el Señor nos vino a cambiar a nosotros y nos vino como que abran los ojos, abran su mente. Gloria a Dios. Y aquí ella es una adoradora, ella es algo que nosotros no vimos, no tuvimos. Amén. Ese privilegio y esa bendición de ahorita lo tenemos que cuidar. Y entonces en el libro se me vio yo lo estuve leyendo, no lo terminé, me quedé en esa parte donde la genética a través de la Santa Cena, la importancia que tiene la Santa Cena en nuestro caso, en mi caso, yo le puedo decir por mi testimonio, por lo que he vivido tengo que renunciar. Cada vez que yo la tomo, yo renuncio, que yo no conocí mis antepasados, renuncio. Y porque yo no me di cuenta hasta apenas que leí el libro, mi madre era gemela idéntica. Entonces, aparte de que yo me enfocaba en mis padres, que ellos no conocieron a Cristo, yo renunciaba por los pecados que ellos hicieron. Aparte, ahora yo me di cuenta que no nada más es ella, mi tía, la gemela, su genética aparte, es lo que tengo que renunciar. Bueno, mire, tenemos que, aquí sería otro tema, tenemos que aprender a unir, a inquirir, preguntarle al Espíritu Santo lo negativo de la genética. Porque lo bueno, también tenemos que ser, ¿verdad?, equilibrados. Hay cosas buenas de ellos que hay que conservarlas. Por ejemplo, cuando la oigo a ella decir de que gemelos, a mí se me alegra el corazón, porque qué tal si la parto vengan doble, aleluya, doble nieto. Entonces, eso hay que retenerlo. Que sean doble, así. Ya le cambió la cara a la Chuli, mira, ya se asustó. Bueno, pero está bien, interesante, muy interesante, gracias por eso. Y mire, en el otro, según yo iba a terminar aquí, pero surge otro tema a raíz de eso. Vamos a hablar de lo que está en este libro, las 10 formas para cambiar la genética. Lo principal es la sangre de Cristo, si lo hacemos con reverencia. Si lo hacemos solo por hacer eso, mire hermano, incluso ni a los niños, nosotros, los papás los mandan. Yo he visto a los papás, allá mandan al muchachito. O llegan y agarran 3 vasitos y se lo dan. Yo he visto, no digo nada, pero yo los veo. Estos ojitos, mire, los tienen bien guachados. Llega la mamá y el papá con su vasito y el muchachito saltando y le dan, comételo papayito, ni espera ni la oración, se lo trae. Y así se le hacen los ojos al niño, así. No sabe ese niño. Y entonces va a crecer, va a llegar a la edad de los jóvenes y ni siquiera reverencia tiene a eso, no sabe. Es algo importante. Y si el padre no lo sabe, ¿cómo se lo enseña al hijo? Y si el padre lo hace irreverente, los niños también nunca le van a tener reverencia a eso. Si esa es la sanidad completa de nuestra genética, si lo hacemos reverentemente. Amén. ¿Alguien más? Apóstol, amén. Mientras usted nos estaba enseñando, a mí se me venía a la mente las veces que nos ha enseñado sobre esto, ¿verdad? Y
mientras usted nos enseñaba, empecé a meditar sobre mis padres, mis abuelos, lo poco que conocí, ¿verdad? Entonces el Señor me empezó a mostrar el Espíritu Santo me empezó a mostrar muchas cosas, ¿verdad? Negativas de mi padre y mis abuelos. Pero fíjese que yo, en ese momento que ahorita me pasaban todas esas cosas de iniquidad. Perdón, no te vayas, hijo. Hoy sí empieza. Okay. Todas esas iniquidades, yo le preguntaba al Señor, pero yo le preguntaba en mi espíritu, Señor, pero ¿cómo no siguen, cómo le diré? No miro manifiestas esas cosas en mi vida, gracias a Dios, ¿verdad? Y Él me decía, Él me trajo a recuerdo cuando una vez usted dio una prédica sobre esto. Ese día Él me dijo a mí, yo cambio tu genética. Y tuve una liberación, apóstol, y yo pude sentir como en mi sangre, yo podía sentir como en mis huesos, como si ese día de mi liberación, como si me rasgaran, ¿cómo le diré? Amén. Yo creo en todo mi corazón que ahora yo tengo la genética del Señor. Amén. Sí, nosotros estamos conscientes que hay gente que puede experimentar también un poder del Señor y transformarlo en un momento, ¿verdad? El Señor sinceramente no necesita mucho para hacerlo, pero la base es ser responsable con un autoexamen, con una evaluación de sí mismo, ¿verdad? Ella lo está diciendo y yo tengo fe que así es, pero no usarlo solamente como un decir si no ha pasado, porque si no ha pasado de verdad un cambio, pues solo está en el decir, pero tiene que haber una sinceridad. ¿Cambió o no cambió mi vida? ¿Cambió aquella tendencia que tenía, aquella inclinación, aquella debilidad? ¿Sigo practicando o no aquello? Entonces, en esa base debemos de trabajar. Yo creo que lo que ella dice, pues amén, le pasó, ¿verdad? Ella tiene que sentirlo, pero pues lo más importante es cuando tengamos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Ahí se va a ver si es o no es aquello. Amén. Oramos. Amén. Gracias por la aportación. Las preguntas de internet, ya no hubo tiempo, tal vez el hermano Giovanni me ayuda a contestarlas, pero vamos a contestárselas. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor amado, por esta palabra. Pedimos, Dios, que sea tu Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Ayúdanos a vivir con temor y temblor, que seamos sensibles al redarguir y a la revelación de tu Espíritu Santo que nos puede, Señor, llevar aquellas informaciones genéticas que desconocemos, pero con tu luz y tu revelación a darnos cuenta, como está escrito en el Salmo 51, y renunciar en ese momento, Señor, para ser libre y de esa manera poder agradarte con nuestra vida y poder ser dignos de escapar. Bendice a cada hermano que está en esta noche, Señor, en este lugar, y a los que nos siguen a través de ellos. Bendícelos, Señor, aquellos que en su corazón anhelan ser libres y no quieren, Señor, ser portadores como carga sobre ellos de epigenética, Señor, para que después de ellos sus descendientes sean una familia con una nueva historia familiar. Cuando tú rompes nuestra genética y nuestra epigenética, un nuevo libro de información genética se ha de escribir en nuestros descendientes. En ese momento nos estás levantando como patriarcas y como matrimonios, porque ellos son los que inician una nueva historia familiar, una nueva cultura, una nueva raza. Ayúdanos, Padre, ayúdanos, te lo pedimos, que tu Espíritu nos conceda examinar profundamente nuestra vida y que nos dé el celo para renunciar a ello, todo aquello negativo. Bendecimos a tus hijos. Amén y amén. Dele play. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Este fue un mensaje de Iglesia de Cristo Llamados a Conquistar, Ministerio. Hoy me encuentro en corros.
Agradecemos a Dios por la oportunidad de llegar a tu vida a través de este medio. Si este mensaje fue de bendición para tu vida, escríbenos a nuestro correo o ingresa a nuestra página web. Visítanos en Iglesia de Cristo Llamados a Conquistar, Oregon. Nos congregamos todos los viernes y domingos. Para más información, llámanos o visita nuestra página web. Te invitan los pastores Mario y Luz Rivera y la congregación de Iglesia de Cristo Llamados a Conquistar, Ministerios Ebenecer, Oregon.